Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este programa es Panel de Expertos. El día de hoy es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y ese es el tema que vamos a abordar. Los invito a que se queden con nosotros, por favor. Comenzamos. El día de hoy trataremos el tema de la prevención del suicidio. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Por tal motivo, la Secretaría de Gobierno está preocupada y ocupada para brindarles a ustedes información al respecto de este tema. Y para abordarlo, el día de hoy le doy la bienvenida a nuestras invitadas, la psicóloga Karen Paola Campos Coral. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Ella es psicóloga operativa del UNEM-CISAME. Sí, correcto, de la Secretaría de Salud. Bienvenida. Gracias. Psicólogo Luis Vicente Cruz Baeza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Él viene representando al Colegio de Psicólogos. Es correcto. Gracias. La psicóloga Laura Mayorga Durán. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Ella es coordinadora del Programa de Prevención de Suicidios, KS, representante del Sistema DIF. Así es. Gracias por estar aquí. Y el ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela. Un gusto estar nuevamente en el programa y Muy poder bueno. platicar de un tema álgido y delicado que tenemos en la sociedad. Claro que sí, nuevamente bienvenido. Él es coordinador estatal del INEGI. Muchos seguramente son los cuestionamientos que tienen quienes nos están viendo con respecto a, sobre todo a las causas. Yo creo que lo que más podemos resaltar son las causas del suicidio. Pero tenemos que ir como desmenuzando el tema y cada uno en su área nos irá platicando al respecto. Psicóloga Karen Paola Campos, comenzamos con usted y quisiera que me dijera cuáles son las actividades que se realizan para la prevención del suicidio por parte del sector salud. Ok, bien, bueno, en la UNEM-CISAME, pues digamos que es el Centro Integral de Salud Mental. Ese es el que brinda apoyo psicológico abierto al público en general. Es sin ningún costo, ¿no? Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces ahí pueden acudir las personas para solicitar el servicio en atención. Generalmente le damos como que prioridad a los casos que tienen relación con trastornos depresivos o intentos de suicidio. Por lo regular, la manera en la que se atienden, ya sea que la persona vaya de manera voluntaria a solicitar la atención, nos comparta o nos comente, ¿no?, que tiene algún familiar o que el mismo usuario que está asistiendo ha intentado quitarse la vida o que siente, ¿no?, considera que está en un estado depresivo. Otra manera en la que se trabaja para dar atención a estos casos es a través del 911. Las personas que han estado, ¿no?, por un momento de crisis se comunican al 911 y ya el 911 les da en ese momento la contención y ya luego los canaliza con nosotros, o sea, mandan una relación de los casos, los datos del usuario y ya el trabajo social hace el contacto para ofrecerles este servicio. A lo largo del programa iremos viendo un poco más a detalle cómo le puede hacer una persona para acercarse a ustedes, cuál es el proceso, qué es lo que hacen, cómo se atienden, etcétera. ¿Sí? Sí. Y Gracias. pues en el día de hoy pues se tuvieron jornadas igual académicas y una feria de la salud mental de manera simultánea aquí en la ciudad de Chetumal y en Cancún. La jornada académica fueron igual abierto al público en general, se estuvo promocionando el evento sin ningún costo con temas relacionados con las adicciones, que tiene que ver con los intentos de suicidio, con los cuadros depresivos y también en el abordaje, ¿no? El abordaje pues
va encaminado tanto para lo que puede hacer un familiar, es decir, cómo ayudar, ¿no?, a la persona o al que conoce con intento de suicidio, y también para los que están en formación terapéutica o para los que ya estamos en esa atención, ¿no?, para reforzar un poquito, para actualizar esa información. Ok. Psicólogo Luis Vicente, tal vez debimos haber empezado con usted con la pregunta básica del día de hoy. ¿Qué es suicidio? Bueno, el suicidio es todo aquel acto deliberado para hacerse, cualquier acto, cualquier conducta que conlleve a quitarse la vida, ¿no? Pero no, el acto suicida es solamente un concepto. Hay realmente otros conceptos que también tienen relación con ello, como por ejemplo puede ser un gesto suicida. Un gesto suicida es aquel acto porque una persona pretende o aparentemente se quiere quitar la vida, pero no es esa la finalidad. Muchas personas, por ejemplo, para llamar la atención, para que las volteen a ver, pretenden o consumen pastillas, toman bastantes pastillas, pero a lo mejor no son las indicadas, ¿no? Pero esto se conoce como gesto suicida. No es en sí que lo fuera a hacer en serio, eso ya sería otro tipo de cosas, un intento que bien pudo haber sido consumado o fallido. Cuando una persona entra en una crisis suicida, se hace las preguntas de, bueno, ¿cómo me voy a suicidar? ¿Cómo me voy a suicidar? ¿Dónde me voy a suicidar? ¿Sí? ¿De qué manera me voy a suicidar? Cuando la persona ya se comienza a hacer estas preguntas, entonces el riesgo todavía aumenta. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, se corta, y hay que diferenciar mucho eso, por ejemplo, el cutting. Uh-huh. El cutting es el acto de lesionarse, cortarse con alguna navaja para aliviar el dolor. No necesariamente implica que se quiera quitar la vida a esta persona, entonces sí, el suicidio ya es el acto en sí de quitarse la vida propiamente. Ok. Y una persona para llegar a esos niveles tiene que estar pasando por situaciones muy especiales y de una característica muy especial. Esa es mi siguiente pregunta en la siguiente oportunidad. Muy bien. La voy apuntando mentalmente. Excelente. Y se la digo para que entonces no se nos vaya olvidando. ¿Qué es el programa para la prevención de suicidios? KS, psicóloga. El KS, que es el Centro Especializado, el Centro de Atención Especializada en Salud Emocional, que está en Cancún, tiene un programa de coordinación, tiene una coordinación en donde está el programa de prevención de suicidio. En este programa tenemos protocolos tanto para la prevención como para la intervención de lo que nosotros llamamos la conducta de riesgo suicida, que implica la ideación, la planeación, la tentativa, y tenemos también un programa de posvención. En el programa de posvención atendemos a las personas que están padeciendo un duelo por la pérdida de un ser querido por motivos de suicidio. Lo que es la prevención, nosotros le damos mucha importancia a lo que es las pláticas a los maestros de secundarias y de preparatorias. Nos importa mucho que ellos identifiquen, tengan las habilidades. Estos programas están basados en el programa que dicta la Organización Mundial de la Salud, que se llama que es la supresión del suicidio, donde nos dice cómo establecer contacto, cómo dirigirnos, cómo capacitar tanto a maestros como a personal de salud, como a personas que laboran en grupos. Y en base a este programa nosotros hemos desarrollado la prevención a través de estas pláticas a maestros. No intentamos que den ellos la terapia, pero sí nos importa mucho darles una herramienta muy práctica en donde ellos puedan identificar cuáles están siendo los indicadores más importantes para que ellos puedan derivar a los alumnos a nuestro centro de atención o a los centros de atención que hay en Cancún. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Carlos, bienvenido. Con gusto, nuevamente. Sí, muchas gracias. Los datos duros son importantísimos porque hasta hace unos años, y no sé si sigue así, pero Quintana Roo tenía un penoso lugar entre los primeros en cuanto a suicidios se refiere. Sí, ¿Estoy en lo cierto? Claro, sí, y muy cierto. Desgraciadamente, ¿no? La entidad tiene estándares y tasas muy altas en términos de este fenómeno social. Todo lo que sucede en México, alguien tiene que registrarlo, alguien tiene que integrarlo, alguien tiene que contarlo, y en ese marco el INEGI asume una responsabilidad para integrar información estadística de todo tipo. Claro. El suicidio se enmarca en la estadística de defunciones.
y en particular en las defunciones accidentales y violentas. Y el suicidio se capta la estadística a través del certificado de defunción. Esto significa que mes a mes todos los registros civiles, los CEMEFOS, entregan al INEGI todo lo que sucede en materia de defunciones en el Estado y en el país, y de ahí se genera la estadística. Los datos de diciembre, por ejemplo, hasta enero, febrero los vamos recopilando, de tal manera que hoy en día el dato último que se tiene es el dato del año 2017. Okay. ¿Qué dice el año 2017 en términos de este fenómeno? 137 suicidios en Quintana Roo, catalogados como tal. Como dato duro, no ubica a Quintana Roo en una posición con la mayor cantidad de suicidios, el dato duro. Pero cuando se estandariza este dato y se saca la tasa de suicidios por cada 100,000 habitantes, ya Quintana Roo asume una posición más drástica, ¿no? Con el dato de 137 suicidios, los 5 estados más altos es Jalisco con 672, México con 557, Guanajuato con 496, Chihuahua con 409 y Puebla con 305 suicidios. Los 5 estados más altos en el dato absoluto. Los 5 estados más bajos, Colima con 48, igual que Baja California Sur, Tlaxcala con 55, Guerrero con 71 y Campeche con 74. Ya cuando nos vamos a la tasa, al indicador de total de suicidios por cada 100,000 habitantes, las cosas cambian. El promedio nacional es 5.2, el promedio de Quintana Roo es 8.2, y este promedio nos ubica en la 5ª posición de los estados con la más alta tasa de suicidios. Chihuahua es el más alto con 10.7, Aguascalientes 10.1, Sonora 9.1, Yucatán 8.8, Quintana Roo 8.2. ¿Cuál ha sido la evolución de Quintana Roo en términos de la tasa de suicidios? Porque se tiene ya una serie estadística desde 2010. En 2010 tuvimos en Quintana Roo 133 suicidios, con una tasa del 10%. En el 2011, 122 suicidios, con una tasa del 8.9%. En 2012, de las más altas, 145 suicidios, con una tasa del 10.3%. 2013, 142 suicidios, con una tasa de 9.8%. 2014, 122 suicidios, con una tasa del 8.2%. 2015, 146 suicidios, con una tasa del 9.6%. 2016, 134 suicidios, con una tasa del 8.6%. Y 2017, 137 suicidios, 8.5 como tasa. Vamos a dejar hasta ahí esos datos por el momento y retomamos en la siguiente intervención. Tenemos que ir a una pausa. No se vaya, por favor, estamos en panel de expertos. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en panel de expertos y el día de hoy estamos hablando de prevención del suicidio. Tenemos aquí a diferentes expertos en este tema que, bueno, pues nos están platicando cada uno qué hace en su área. Psicóloga Karen Paola Campos Coral, surgió una duda ahorita, la primera que yo tenía era cómo acceder a sus servicios, ¿no? Cómo las personas que nos están viendo, si tienen esta necesidad, acceden a ustedes. Sí, pueden asistir de manera personal a la UNEM SISAME. Nosotros nos encontramos ubicados a espalda del Hospital General. Es la calle Rafael Melgar, esquina Isla Cancún. Entonces, la persona que requiera, ¿no?, una atención psicológica, que ya sea de manera personal o para algún familiar, puede ir y solicitar la cita. Y ya entonces de ahí se le da la cita más próxima que se tenga, y ya cuando pase con el psicólogo, pues va a hacer esa valoración del caso, de la atención, las pautas para poder brindarle, ¿no?, la mejor orientación posible. En este caso es para quienes asistan voluntariamente o el familiar que puede detectar que hay algún problema y no puede ayudarlo, ¿eh? Porque luego pasa eso, ¿no? Que sí, antes de acudir a la ayuda psicológica, la abuelita, la mamá, la tía que sabe mucho, no sé, entre toda la familia intentan apoyar y está bien, pero no siempre es suficiente. Sí, de hecho, por lo regular es así, de esa manera como llega, ¿no? Es la mamá, el amigo, la abuelita, el familiar. Es rara la vez que vaya la persona, ¿no? El paciente, el usuario que está pasando por esa situación a solicitar la ayuda. Siempre es como va acompañado, o sea, llega en ese momento acompañado. Igual pues se brinda, ¿no?, ese servicio, le llamamos nosotros de contención, ya sea tanto en la mañana o en la tarde, si llega algún usuario, ¿no?, acompañado y requiere en ese momento esa intervención porque está en crisis, pues igual no se busca que el compañero psicólogo esté libre para poder darle esa contención. Otra forma en la que se brinda el apoyo es con las escuelas. Las escuelas lo que hacen es canalizarnos, ¿no? Hacen un pequeño oficio donde solicitan la atención. Por lo regular lo mandan primero, ¿no?, con el responsable de la unidad para que trate igual pues de cuidarse, digamos, como esos datos de manera pues personal, privada, y ya de ahí se les brinda la cita, ¿no?, para que le den atención al estudiante en estos casos. Esas son las maneras en las que llega, o a través del 911. Ahí más bien es el contacto, trabajo social o la responsable de la unidad hace el seguimiento para brindarles esa atención. Y mencionó al principio que es gratuito. Sí, el servicio es completamente gratuito, no tiene ningún costo. Y también tenemos la atención psiquiátrica. O sea, primero pasan con el psicólogo, el psicólogo hace la valoración y de acuerdo a esa valoración va a considerar según el riesgo, ¿no?, que igual hay leve, moderado, grave, así es como lo catalogamos, y de acuerdo a eso, si cumple, digamos, con los criterios de ser valorado por el psiquiatra, pues ya se le pasa con el especialista. Y es que psicólogo, muchas veces hemos tratado este tema y muchas veces también hemos comentado que la sociedad piensa que el ir con el psicólogo está muy estigmatizado todavía, ¿no? Entonces, pero definitivamente hay momentos claves en los cuales necesitamos apoyo. ¿Cuáles serían estos en función del tema que hoy estamos tratando? Claro, realmente hay muchos mitos que giran en torno al suicidio. Uno de estos mitos es que la persona que se va a suicidar o que comete suicidio nunca dice nada, de plano. Que nunca da ninguna señal, nunca comenta alguna intencionalidad de lastimarse, y esto es completamente falso. O sea, la gran mayoría de las personas sí suelen comentar de que están pasando por un momento difícil, están comentando de que necesitan ayuda o necesitan que alguien los escuche, tal vez no necesariamente con estas palabras, pueden ser diferentes, pero da a entender a familiares y amigos la intención muchas veces, y en muchas ocasiones lo hace manifiesto. Se dice tal cual: he pensado en suicidarme, ¿qué pasaría si no estoy? Pensé en lastimarme ayer, por ejemplo. Entonces, sí está este estigma que todavía se mantiene a pesar de nuestros tiempos, en donde
sí se prefiere cualquier otra cosa excepto buscar ayuda profesional. Y esto lo mencionamos porque es necesario que las personas que nos están viendo creen conciencia de la importancia que es el acercarse con expertos, sobre todo, con personas que tienen en la mano todas las herramientas para poder apoyar, ¿no? Por supuesto, hay muchos modelos de atención psicológica, está también el área de intervención psiquiátrica y muchas veces trabajamos en conjunto entre varias disciplinas. Claro. Cuando diagnosticamos un riesgo suicida evidente, manifiesto, sí es necesario muchas veces, de hecho en prácticamente todos los casos, pasarlos también a una valoración con el psiquiatra para que pueda entonces el médico, el psiquiatra, dar medicamentos en dado caso que así lo requiera. Pero sí es muy importante que no únicamente la persona que está pensando en lastimarse acuda a ayuda profesional, por supuesto que sí, pero también es muy importante que los familiares, los amigos también estemos pendientes de las personas. Claro. Es decir, los papás y las mamás conocen a sus hijos y a sus hijas, por ejemplo. Entonces, sí ellos podrían también recibir esta asesoría, no únicamente quedarse con esta parte de que, ay, pues le pasa algo, pero no vamos a tocar el tema, ¿no? O está medio raro, está triste, pero luego se le pasa. Esto es un error bastante común. Sí, así es. Psicóloga, ¿cuál es el grupo más vulnerable en el que se pueden suscitar los suicidios? ¿Tienen el registro? El grupo más vulnerable se podría ubicar en la adolescencia, los jóvenes, ¿no? Okay. Porque es el grupo que está más expuesto a muchas situaciones difíciles, aunque podríamos decir que lo que vemos en los suicidios en Quintana Roo, encontramos que también la edad entre los 19 y 29 años, y este año hemos registrado decesos de personas de la tercera edad. Entonces parece ser que de repente todo el grupo desde los 13, 15 hasta mayores de edad es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque podemos decir que las características distintivas de todos es pues una tristeza, una depresión, un sentimiento de pérdida de valor a la vida, de motivación, ¿sí? Pero en cada edad se dan condiciones muy específicas. Uh-huh. En la adolescencia lo que estamos viendo es que se dan condiciones muy específicas relacionadas, pues puede ser con el rendimiento escolar y que también están siendo como que traspasados por situaciones de violencia familiar, de violencia en la escuela. En los grupos en edad productiva, pues si no se atendió desde la adolescencia lo que llamamos la ideación suicida, pues va a seguir corriendo esta ideación suicida, ¿no? Esta idea del poco valor en la vida, del poco valor personal, y va a llegar a una etapa en donde otros problemas relacionados con esa edad pues van a hacer mayor la situación y la conflictiva, ¿no? Igual en la tercera edad, pues hay personas que de repente ya no le ven valor a la vida, ¿sí? Y entonces son personas mayores que piensan que ya no tienen ningún futuro, y entonces pueden llegar a cometer el suicidio. Entonces, realmente el sector más vulnerable es el de los jóvenes, de los adolescentes. Ahí tenemos el sector más vulnerable. Pero cada edad tiene sus características muy distintivas que pueden potencializar los riesgos del suicidio. ¿Situación económica? Situación económica sí, pero parece ser que no es tan en sí, sino es como que la asociación de pérdidas a la situación económica. O sea, una situación económica mala te trae una serie de pérdidas o una serie de inquietudes o de situaciones que generan mucha ansiedad. Que pueden llevar a. Que pueden llevar a… pero no está como determinado ni es como no, recurrente. porque vemos que se da, desafortunadamente es un fenómeno que se da en todos los sectores de la población. Ingeniero, continuamos con la estadística. Claro, en efecto, y de manera muy acertada, la psicóloga menciona el hecho de que realmente en el rango de edad de la población joven es donde se presentan los mayores casos. Hoy en día casi en todos los grupos quinquenales, o sea, hay evidencia de suicidios, pero se concentran en la población joven. No olvidemos que la población joven es de 15 años a 29 años, ahí se concentran con mayor holgura. Comentaban hace un momentito de la situación económica. De cada 100 personas en Quintana Roo que se suicidan, 65 tenían trabajo.
O sea, no necesariamente es el hecho de no tener, trabajo. Y si lo vemos por sexo, de cada 100 personas que se suicidan, que son varones, 74 tenían trabajo. O sea que hay un fenómeno ahí asociado con algunas otras cuestiones, ¿no? Por sexo, a nivel nacional, de cada 100 personas que se suicidan, 81 son hombres. Okay. En Quintana Roo, 86 son hombres. Características de algunas, con algunos datos de las personas fallecidas. El 33% de las personas que se suicidan tienen algún grado de secundaria. Está asociado el suicidio de una u otra forma también con el nivel de preparación. El 30% de los suicidas tienen algún grado de primaria. Entre algún grado de secundaria y algún grado de primaria ya tenemos el 63% de personas que se suicidan. El 4.7% de las personas que se suicidan son sin escolaridad. Entonces el hecho de no tener estudios, tener menos de la educación media básica, incide en el suicidio. Ingeniero, no tengo que interrumpir, pero regresamos con usted. Claro que sí. No se vaya, por favor. Esto es Panel de Expertos. Regresamos. Continuamos con el ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela. Él es coordinador estatal del INEGI y le interrumpimos
en las estadísticas que nos estaba comentando ahorita antes de ir a la pausa. Platicábamos algunos datos que tienen que ver con la preparación y notábamos que en la estadística 2017 de suicidios, cerca del 70% de las personas que se suicidan o no tienen ninguna instrucción, o tienen algún año de primaria, o tienen algún año de secundaria. Entonces hay una relación directa entre el nivel de preparación y el suicidio. No necesariamente ese es el motivo, pero hay una conjunción de fenómenos. Si vamos a ver los datos por grupos de edades, el grupo de edad de 20 a 24 años es el que tiene la mayor tasa de suicidios. Si a nivel nacional el 5.2 es el promedio, en ese grupo de edad casi lo duplica con el 9.3%. De 20 a 24. De 20 a 24, seguido de el de 25 a 29, siempre en edad joven, con el 8.3%. Seguidamente del quinquenio de 30 a 34 años, con el 7.8%. Población adulta, pero que recién acaba de rebasar a la población joven. Si hablamos de Quintana Roo, en términos de los municipios, la mayor cantidad de suicidios, Benito Juárez. O sea, está directamente proporcional al peso demográfico que tenemos en Quintana Roo, seguido de Otompe Blanco con 31 casos, Solidaridad 17 casos, Bacalar, que no es un municipio demográficamente muy amplio, 7 casos, Cozumel 6 casos, Isla Mujeres 4 casos, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto 2 casos cada uno, Tulum y José María Morelos 1 caso cada uno. En todos los municipios hubieron suicidios registrados en 2017. De las personas fallecidas, el 65% trabajaba. Si nos vamos a ver por sexo, el 74% de los hombres trabajaba al momento de suicidarse. El método empleado más utilizado para el suicidio. A nivel nacional, el 80% de las personas que se suicidan es por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. 80 de cada 100 por ese método. En Quintana Roo, 90 de cada 100. A nivel nacional hay suicidios con disparos de arma. En Quintana Roo ese fenómeno no se observó en 2017, se observaron otros. Le sigue el envenenamiento por plaguicidas, entre algunos elementos o métodos que utilizan la gente que se está suicidando en Quintana Roo. Se comenta mucho, creo que estaba para usted psicólogo, que quien se suicida tiene que ser muy valiente para hacerlo. Bueno, Y también está la otra parte, ¿no? Sí, tal vez ponerlo en esta dicotomía es un poco arriesgado, ¿no? Ajá. Realmente coincido con la psicóloga, que ella comentaba que hay muchas variables, ¿no? que empujan a una persona a tomar la decisión o a tener la ideación de quitarse la vida. Pero entre estas, digamos, variables, quien lo hace generalmente tiene una distorsión cognitiva, que en psicoterapia conocemos como visión de túnel, en donde piensa que no van a haber ninguna clase de solución para los problemas que tiene. Es decir, esta persona puede tener a grandes rasgos, a grosso modo, 3 distorsiones o 3 visiones negativas de sí mismo, de sí misma como persona, y poder decir: yo soy una persona incapaz, yo soy una persona que nunca va a poder ser feliz, soy una persona que nunca va a triunfar, nunca voy a poder, etcétera, ¿no? Hablando de sí, del self. Puede haber también otra parte negativa que diga los demás, o sea, referente a los otros, en donde diga, bueno, pues los demás nunca me van a querer, nunca nadie me va a demostrar que realmente valgo la pena, nunca nadie me va a demostrar que pueda acompañarme conmigo toda mi vida, etcétera. Y otra parte importante, otro componente cognitivo muy importante es la visión a futuro o del mundo. Y estas personas piensan de que el mundo siempre va a ser un lugar horrible y de que en la vida, en el futuro, con el paso de los años, los problemas no se van a resolver. O sea, esa pérdida que tuvieron o este problema que actualmente tienen no va a encontrar solución, y es por eso que se involucra otro factor que conocemos como desesperanza. Y a mayor desesperanza, mayor es el riesgo. Ahora también hay muchos factores, si lo vemos con trastornos psicológicos, psiquiátricos, también hay muchos otros factores que tienen comorbilidad. La depresión es el factor por excelencia. O sea, la gran mayoría de las personas que cometen suicidio es porque tienen relación con la depresión, pero no necesariamente es así. Y hay muchas variables por allá que pueden explicar el por qué. El por qué se suicida una persona, ¿no? Psicóloga, hablábamos de la ideación del suicidio, Sí. que sería muy importante que se tomara en cuenta y se trabajara sobre ello.
Exactamente, sí. Nosotros vemos en el servicio que tenemos en KS que tenemos jóvenes desde bachillerato o chicos de secundaria que desafortunadamente ya tienen esta idea, o sea, en ciernes, ¿no? De este sentimiento de poca valía, este sentimiento de que no son tampoco reconocidos ni valorados por los demás, y de considerar que su vida es muy problemática y que no hay un futuro, ¿no? Promisorio, o sea, bueno, a veces no ven ni tan siquiera como un futuro, como posibilidad. A nosotros nos derivan estos chicos de las escuelas directamente o asisten los padres a buscar, en el caso de menores, de adolescentes, a buscar el servicio AKS, y nosotros identificamos la ideación suicida. En este momento trabajamos para precisamente que el paciente no tenga estos niveles de distorsión cognitiva y pueda elaborar un plan de vida, un plan de vida que le permita pues sí contemplarse a futuro como una parte protagonista de su propia vida, ¿no? Y lo hacemos en un proceso terapéutico al que le damos aproximadamente un rango de entre 5 y 7 meses aproximadamente, porque lo que nosotros pretendemos en esta atención en ideación suicida es desactivar la idea suicida, o sea, que las personas cambien, digamos, a otro tipo de mentalidad, a otro tipo de motivaciones, para que esta ideación suicida no sea algo que vayan arrastrando a lo largo de los años, porque lo que hemos visto también es que en algún momento que la idea pasa al cómo, o sea, a la planeación, la tentativa puede ocurrir en muy poco tiempo, dependiendo de la personalidad. Si es una personalidad impulsiva, puede ocurrir en muy poco tiempo. Entonces, lo que vemos es que recibimos a veces pacientes muy jóvenes, en edades de 22, 24 años, que ya han tenido varios intentos suicidas, y el intento suicida es la causa más importante, predominante de predicción de un suicidio, los Claro. intentos previos. ¿A cuántas personas atienden en la UNEM aproximadamente al mes? En el mes, Digamos, con este tipo de problemática. aproximadamente como unas entre 15 y 20 al mes, entre digamos cada psicólogo, ¿no? Se reporta, y eso es el dato que se tiene. ¿Y podrían al mes. atender a más? Sí, sí se podría atender a más. De hecho, pues son los casos que mayormente nos llegan en la unidad, ¿no? Desde el cuadro depresivo, ya sea con la ideación suicida o incluso, ¿no?, con el intento. Sí, Y en este atender a personas, ¿identifican los motivos? ¿Se pudiera hablar de un motivo que predomine más que otros? Sí, generalmente ahorita están acudiendo más con cuestiones de ideación, no tanto el intento, sino la ideación, adolescentes. Ay, qué tristeza de escuchar que los adolescentes estén inmersos en esta situación. Y adultos entre 25 y 35 años. ¿Y qué han detectado que es lo que les hace? Bueno, digamos idear? que el punto, ¿no? O sea, cuando ya llegan a buscar ayuda es, en el caso de los adolescentes, conflicto de relación entre los padres. La dinámica familiar no está favoreciendo, digamos, la comunicación, la toma de decisiones, el plan de vida, y eso es lo que provoca, ¿no?, que haya como una necesidad, un vacío de querer llamar la atención, y entonces empiezan con conductas, con cambios en las conductas, que eso es muy importante, ¿no?, que es uno de de las sugerencias para los familiares o los que están, pues los que estamos, ¿no?, en el día a día, en esa relación con las personas, porque no necesariamente los familiares, a lo mejor igual le puede suceder a un compañero en el trabajo, ¿sí?, o algún amigo. Entonces un foquito, ¿no?, rojo de alarma es esos cambios de conducta, los cambios de comportamiento, los cambios de humor, ¿no? De repente a veces el papá, bueno, en esta parte de la adolescencia, ¿no?, el papá dice, bueno, es parte de,
No necesariamente. Y no ¿verdad? necesariamente, ¿no? Es que pues está en esa transición, está en la búsqueda de su identidad y entonces casi no quiere platicar conmigo. Y es que luego caemos en lo que tenemos que caer en esta época, que es todo lo que hay alrededor, que ha ido cambiando precisamente nuestra percepción de todo, digamos, ¿no? Hay demasiados factores que intervienen para que nuestro ambiente sea muy diferente al ambiente que se vivía hace algún tiempo. Vamos a la última pausa del programa. Cuando regresemos vamos a tener que ir cerrando el tema, así que hay que pensar en eso. Ya regresamos, no se vayan, por favor. Bueno, pues vamos a concluir. Vamos a tratar de concluir de la mejor manera para dejarle a quienes nos están viendo el mejor de los mensajes en este caso. Ingeniero. Claro, con gusto. Celebro en lo personal que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, del sistema quintanarroense, aborde temas de esta índole para toda la sociedad de Quintana Roo. El tocar temas delicados y álgidos seguramente genera conciencia, sí, claro, en la gente que nos escucha, que nos ve. No hay que olvidar que hoy en día la tasa de suicidios forma parte ya de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y hay que trabajar más en Quintana Roo por el fenómeno que se está presentando. Conocer la mortalidad, conocer las defunciones, es un fenómeno de salud pública y en la medida en que se conozcan los datos y a partir de los datos duros se puedan generar políticas públicas que atiendan el sector, en esa medida creo que en Quintana Roo iremos avanzando en la materia. Muchas gracias, ingeniero. Psicóloga. Bueno, sí son importantes los datos duros, también es importante la condición particular de cada uno de los pacientes que nosotros atendemos. Yo creo que los datos duros más las condiciones particulares de cada quien nos pueden dar un universo muy amplio que nos permite generar tanto políticas de intervención como estrategias psicológicas y estrategias comunitarias. Queremos dejar el mensaje y DIF
de Gobierno del Estado ha sido muy puntual en sus mensajes de que hay que acercarse a la atención especializada. Hay que acercarse, DIF tiene en cada centro de desarrollo o cada DIF municipal, hay psicólogos que están entrenados en la detección y en la evaluación del riesgo suicida. Tenemos un número que es de una línea de emergencia que es asterisco 5533, contestan las 24 horas del día, todos los días, con personal también especializado en la atención de esto. Y tenemos la atención que brindamos en KS, estamos en la región 95 en Cancún, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, y tenemos ahí psicólogos y nosotros damos la psicoterapia individual a nuestros pacientes y tenemos, gracias a esta bondad de lo que es Sistema DIF, a esta enorme bondad del Sistema DIF, podemos nosotros tener a nuestros pacientes por periodos, procesos terapéuticos a mediano y largo plazo, lo cual es una ventaja y es una garantía de intervención para nuestros pacientes. ¿Nos puede repetir el número telefónico, por favor? No lo tengo ahorita la mano, ahorita se los doy. El asterisco. ¿Perdón? El asterisco 5533, Ajá. que es un teléfono de emergencia de línea celular, ciudadana. ¿verdad? Ese lo pueden marcar desde el celular, asterisco 5533. 5533. Hay especialistas atendiendo. Especialistas que atienden las 24 horas. Muy bien, muchas gracias. Psicólogo, rápidamente las señales que nos Por tienen supuesto, que… las señales en donde nosotros podemos identificar que pueda haber algún problema psicoemocional, tanto en hijos, hijas, compañeros o cualquier otra persona, pueden ser variadas, pero generalmente es un cambio notorio en el comportamiento. Puede que de repente se vuelvan más aisladas, o una característica más evidente que puede ser el llanto, ¿sí? O estas frases que podemos incluso muchas veces cachar. Muchas veces podemos escuchar frases como: es que yo siento que no estoy bien, necesito ayuda. O sea, estas mismas personas pueden solicitar la ayuda. Y es bueno saber que tenemos el respaldo de diferentes instituciones de gobierno, así como también otros tipos de ayuda profesional. Entonces, la recomendación iría primeramente para las personas que piensan o han tenido la ideación de lastimarse, que busquen ayuda, que pueden platicar con sus papás, pueden platicar con hermanos, con alguien a quien le tengan realmente la confianza. Y también para los papás y estas personas que están también cerca, estar pendientes. Puede haber una calidad excelente de ayuda profesional, pero siempre se van a buscar estas redes de apoyo en donde siempre va a ser muy útil, sumamente útil, la ayuda de las personas que lo rodean. Sí, no dudar en acercarse a alguien, porque ahí está la diferencia, ¿no? Así es. Entre que pueda suceder o no suceda un desenlace como puede ser un suicidio. Y quisiera yo agregar que en caso de que no accedan a dos opciones oficiales, digamos como CESA, como DIF, los psicólogos no cobran tan caro. ¿Sí Claro. o no, psicólogo? También pueden buscar ayuda particular, por supuesto. Claro, es que también existe este mito, como estigma, mito de que es muy caro acceder al servicio privado de un psicólogo. Digo, tenemos las opciones que están a nuestro alcance y que no cuestan y que están de la misma calidad, pero no sé, a lo mejor de alguna u otra manera no quieren, qué sé yo. Claro, también está la parte de la consultoría privada, ¿no? Y así como hay diferentes especialistas que trabajan por su cuenta, sean médicos, sean nutriólogos, fisioterapeutas y demás, también habemos psicoterapeutas, claro, que trabajamos la parte privada. Y que no crean ustedes que es tan inaccesible. Así es. Psicóloga, sin lugar a dudas, independientemente de que existe la parte privada de los servicios de los que estamos hablando ahorita, es indispensable que las personas sepan que pueden acudir, en este caso, a la UNEM. Sí, en la UNEM sí sabe, pues bueno, como recomendación sería estar como comunidad, ¿no? Como sociedad, estar atentos, alertas a esos cambios de conducta, de comportamiento, reforzar un poco lo que comentaba el psicólogo, como cuando la persona expresa, ¿no? esta manifestación, no tanto como la intención o la ideación, sino las frases de minusvalía, ¿no? Que hacen pensar que a lo mejor tiene una baja autoestima o que no está
sabiendo, ¿no?, encaminarse, que no tiene claro a lo mejor un proyecto de vida o que está pensando en dejar la escuela, en el caso de los hijos, de los adolescentes, pues ahí es muy importante, ¿no?, tratar de buscar la ayuda de manera inmediata ante cualquier cambio de conducta. Yo creo que es mejor asistir, que ya el psicólogo valore, determine, ¿no?, cuál es la gravedad de la situación, cómo manejarlo, porque muchas veces lo que nos sucede en CISAME es que pues llegan ya que ahora sí que se desencadenó, ¿no?, la última gotita que derramó el vaso, y pues hay un trasfondo de esa situación que hay que resolver, que sí, en definitiva se puede, que es un proceso, ¿no? La psicoterapia es un proceso que no es de un día para otro, que requiere, ¿no?, una atención, no únicamente, como decía igual el psicólogo, la persona que está pasando por esa situación que está sufriendo. Lo que usted preguntaba hace un ratito, ¿no?, de valentía, ¿no? Realmente la persona que está pensando, que está teniendo esa ideación, ese plano, que ya en su momento a lo mejor intentó hacer algo contra su vida, realmente está sufriendo, ¿no? Y si bien es cierto, asistir, porque quien puede brindarte herramientas y quien puede hablarte un poquito más, digamos, a fondo, ¿no?, con detalle. Nosotros aquí lo hacemos de manera pues general para que el público tenga la información, pero quien puede brindarte las estrategias, las herramientas, a lo mejor hasta cierto punto, bueno, lo que buscan en el caso de los papás, qué está bien que yo haga, qué no debo de hacer, o cómo lo trato, o cómo reacciono, le grito, no le grito, le regaño, le castigo, ¿no? Es el profesionista. O sea, muy importante igual esta parte de asistir con el profesionista de la salud, que son los psicólogos, ¿no? ¿Nos repite, por favor, en dónde se encuentran ubicados? Claro, la UNEM CISAME se encuentra en calle Rafael M. Melgar, esquina Isla Cancún, sin número. Está en la mera esquinita, tiene ahí UNEM CISAME. Las oficinas están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo, licenciada Karen Paola Campos Coral, psicóloga operativa de muchas la gracias. CISAME. Gracias, psicólogo Luis Vicente Cruz Baeza. Gracias por la invitación. Psicóloga Laura Mayorga Durán. Muchas gracias. Ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela. Muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Les agradecemos siempre estar al pendiente del panel de expertos. Y por el momento es todo. Me despido. Buenas tardes.